Quiero hablar en esta noche acerca de 5 tipos de personas que existen con respecto a Dios. 5 tipos de personas que existen con respecto a Dios, y quiero fundamentar esta exposición hablándole de un personaje bíblico central en Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Alabado sea el Señor. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Alabado sea el Señor. Dios añada bendición a su santa palabra, y he sido en gran manera bendecido porque han orado por mí muchas personas antes de empezar a la predicación. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, 5 tipos de personas que existen con respecto a Dios, y esperemos que podamos entender lo que Dios quiere decirnos en esta noche. El primer grupo de personas que existe con respecto a Dios es la persona que se autodenomina ateo. Es el que dice que no cree ni tan siquiera en la existencia de Dios. Es muy difícil que una persona que se haya designado a sí mismo como ateo vaya a venir a un lugar como este a escuchar la palabra de Dios con la intención de que Dios hable, o que Dios le aclare, o que Dios trate con él. Si alguna persona de esos que se llaman a sí mismo ateo vienen a un lugar como este, de seguro que lo hacen en la mayoría de los casos con la intención de buscar las fallas y los defectos y poder fundamentar más su base de no creencia en la existencia de ese Dios. Alabado sea el Señor. Pero yo quiero decirle en esta preciosa noche que para ser ateo hay que ser una persona, pero óigame, primeramente bastante estudiado, que haya estudiado por todas las ramas y por todas las esquinas los debidos conocimientos acerca de Dios, y luego llegue a un razonamiento de decir: Dios no existe. No confundamos al ignorante con el ateo. El que no conoce a Dios no puede denominarse ateo. O sea, el que no conoce algo acerca de Dios ni de la Biblia. La mayoría de las personas que se denominan ateos primero investigan, analizan y llegan a observar y a comparar, y al final entonces toman la decisión y dicen: eso es falso, Dios no existe. Alabado sea el Señor. Yo quiero decirle a ese grupo de personas que me está escuchando, no solamente aquí en este culto, en esta noche, sino a través de diversas páginas de las redes sociales, que para ser ateo hay que ser, aparte de estudioso, pero muy valiente, muy guapo. Óigame, el ateo ha sobrepasado a los demonios. Un ateo es algo más fuerte que un demonio. ¿Sabe por qué? Porque los demonios, siendo demonios, servidores directos del diablo, dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Alabado sea el Señor. Sin embargo, hombres terrenales, creados a la imagen de Dios, creados por las manos de Dios, que viven porque respiran un aire que Dios le ha dado, y porque hay un espíritu de vida en su cuerpo y en su alma prestado por un tiempo que Dios le ha dado. Esas personas que andan con la vida en la punta de la nariz, esas personas que andan a punto de que el corazón deje de latir, se atreven a decir que Dios no existe. Pues óigame, hay que ser demasiado guapo para usted poder llegar a una conclusión como esa. Alabado sea el Señor. Además, lo más necio y terco de la persona que dice llamarse ser ateo es que defienden a uña y diente, defienden públicamente, se enfrentan a todo el mundo para demostrar que Dios no existe. Y yo le pregunto, si Dios no existe, ¿para qué perder el tiempo discutiendo acerca de un Dios que no existe?
¿Para qué perder el tiempo autodenominándome, diciéndome, yo no creo en ese Dios? Pero óigame, amado ateo, usted cree más en Dios que cualquiera, porque usted fundamenta su no creencia en algo que para usted no existe. Eso es contra la razón. Inmediatamente usted dice, yo soy ateo, está diciendo, está en contra de algo que usted mismo está diciendo con sus palabras que niega, que realmente existe, porque usted dice, yo no creo en Dios. Pero si no cree en Dios, pues quédese callado la vida entera y no mencione el nombre de Dios más nunca en su vida. ¿Cuánto alaban al Señor? El segundo grupo de personas con respecto a Dios es los que saben que sí existe, pero desconocen que Él puede salvarlo. Amén. Ellos saben que Dios existe. Usted le pregunta, ¿quién es Dios? Dios, claro, Dios es lo más grande que hay. Dios, yo no me levanto sin Dios en mi boca. Dios, óigame, es lo mejor que hay, el creador de todo. Pero no es tan claro acerca de Dios. Muchas de esas personas que creen que Dios existe, no están muy fundamentados, pero sí saben que existe. Para muchas personas inclusive creen que Dios aparece después que María lo da a luz. Óigame, aunque parezca algo tonto, pero muchas personas que no tienen mucho conocimiento, cuando dice la Biblia Santa María, Madre de Dios, cuando los católicos rezan, ellos parten desde el punto de vista de que Dios existe después que María lo da a luz. Alabado sea el Señor. O sea, ese conocimiento que no tiene mucho fundamento solamente lo lleva a afirmar que existe un Dios, y hasta se van a la eternidad sin saber que ese Dios, aparte de existir, también tiene la capacidad para salvarlo. Muchas personas en esta vida andan por ahí, y posiblemente en esta noche hay personas aquí en este lugar que saben que sí Dios existe, pero no saben que Dios puede salvarlo. Desconocen por completo el plan de salvación, y lo que consideran es lo que tradicionalmente se les ha enseñado, que una persona, como Dios existe y Dios es tan bueno y tan misericordioso, pues basta con vivir la vida haciendo lo mejor posible, y que al final de la muerte pues habrán centenares de personas que van a hacer la parte del trabajo que falta, intercediendo por nosotros para que Dios nos saque de pena y nos lleve a descansar. Esas son las personas que creen que Dios existe, pero no está claro. No es tan claro acerca de cómo Dios lo puede salvar. Alabado sea el nombre del Señor. Es muy importante que usted atienda punto por punto a cada uno de estos, para que usted se pueda situar en cuál de esos puntos está usted. Alabado sea el Señor. Están las personas que sí saben que Dios existe y que Dios lo puede salvar, pero no toman la decisión. Alabado sea el Señor. Óigame, en esta vida hay personas no creyentes que hasta pueden discutir con un inconverso y callarle la boca y decirle muchas cuantas cosas cuando tratan de negar la existencia de Dios. Fíjese que una anécdota que se presenta, había un señor, unos brujos que estaban haciendo un problema terrible con respecto a la iglesia, y haciendo 20,000 problemas y maquinaciones y enviaciones, y la iglesia se puso entonces en oración para que Dios hiciera algo con esas gente, y resulta ser que parece ser que cayó un rayo, y el rayo cae y mata muchísimos animales de esas personas que están haciendo todo eso. Entonces, cuando los brujos se quejan y dicen, nos dimos cuenta que la iglesia estaba orando para que Dios tomara represalia contra nosotros, y llevan el asunto entonces a un juez secular. Y cuando están ante el juez secular, el pastor y los dirigentes de la brujería, los acusados, los que acusan, dicen, nosotros pedimos que nos paguen estos animales que la iglesia, por estar orando
Un grupo de ateos no era brujos, eran de ateos, horrible. La iglesia, por estar orando, cayeron unos rayos y nos mataron todos los animales. Esa fue la acusación. La parte de la fiscalía prácticamente se apoderaron ellos mismos de la acusación y demandan a la iglesia porque más de 100 animales fueron muertas por los rayos que cayeron porque la iglesia estaba orando. Y la defensa del pastor y unos cuantos líderes fueron, cuando le dieron la oportunidad, sabemos que cayeron los rayos, pero no estamos seguros que haya sido porque nosotros hayamos orado. ¡Ay, santo! Cuando el juez escuchó ese asunto, dijo, ¿y entonces qué es lo que está pasando? Quiere decir que este grupo de ateos que no creen en Dios están acusando a la iglesia, diciéndole que esos rayos llegaron de parte de Dios por la oración, y los creyentes, los evangélicos, entonces dicen que no están seguros con tal de salvarse de la acusación, que no están seguros de que esos rayos hayan venido por causa de la oración. Y ahí hubieron muchas personas que trataron de reflexionar y opinar, y dentro de esas reflexiones yo puse la mía y le dije, óigame, a esos pastores son los que hay que meter presos. Primero, a los pastores presos porque estaban orándole a Dios y no creyeron realmente que Dios podía hacer eso. Y cadena perpetua a los ateos, que en ese momento tenían que decir automáticamente, nosotros a partir de ahora pedimos que nos paguen los animales, pero ya no somos ateos porque creemos que Dios puede hacer eso. Alabado sea el Señor. Pero fíjese, el grupo de personas que sabe que Dios existe y que Dios le puede salvar, pero que no toman la decisión, esos están por grandes números en nuestra sociedad y en nuestra comunidad. Usted le pregunta a cualquier inconverso por la calle, es más, usted como cristiano tiene que hilar muy fino y caminar con mucha santidad, porque mucha gente de la calle que no son cristianos le van a reclamar y le van a decir, oh, y tú no eres evangélico, y tú no eres cristiano, y tú no eres de la iglesia del pastor Teófilo María Rodríguez. Pero los cristianos no hablan así. Los cristianos no se comportan de esa manera. Óyeme, tú tienes que dar más ejemplo como cristiano. Los cristianos no son de esa manera. O sea, que ellos están conscientes. Óigame, y cuando hay alguna persona enferma, usted ve a esas personas que no son cristianos convertidos en la iglesia, pidiéndole la oración fervientemente a los hermanos, pidiendo la oración fervientemente al pastor, y dice, a mi hijo, a ese yo no lo voy a bautizar en agua por ninguna religión, yo lo voy a presentar en la iglesia. Ellos están claros, ellos están convencidos, en todas las actividades están, asisten constantemente, óigame, se juntan con el grupo de nosotros, y a veces hasta parecen más cristianos que nosotros. Pero no han tomado su decisión. No han tomado su decisión por Cristo. Está el cuarto grupo. Aquellas personas que saben que existe Dios, saben que Él puede salvarle, se han convertido al Evangelio, pero viven su vida como si Dios no existiera. No sé cuánto alabarían ahí. Están convencidos que han hecho lo correcto, que han creído en el Dios verdadero, se han arrepentido de sus pecados, se han convertido a Jesucristo, pero viven una vida tan descuidada, viven una vida tan apartada, viven una vida de tan poca devoción, que parece ser como que les importa un pito el que venga Dios y el que no venga ahora, el que le llegue la muerte, el que no le llegue la muerte, el que en cualquier momento tengamos que partir de esta tierra, porque como que están y no están, pero sí han creído y se han convertido y han hecho todos los pasos, pero no están produciendo los frutos. Alabado sea el Señor. Y está el quinto grupo. Las personas que hemos creído que existe Dios,
que Él nos puede salvar y que tratamos cada día de vivir la vida conforme a como Dios manda, conforme a como Dios pide, porque esta vida cristiana no es difícil. No es tan difícil como la gente cree. Óigame, yo no me voy a convertir a Jesucristo porque eso no es fácil. Óigame, no. Dejar tantas cosas en este mundo. Estar viviendo la vida por una regla. Que hay que caminar derecho. Que no se puede torcer a la derecha. Que no se puede torcer a la izquierda. Que no pueden hacer esto. Que no pueden hacer lo otro. Mentira. La Biblia dice, la palabra del Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor Jesucristo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Alabado sea el Señor. Son las gente que se hacen la vida más complicada en cuanto al Evangelio. Son las mismas personas que tratan de ponérsela a ellos mismos difícil. Son algunas religiones que consideran que ser salvo con solamente creer en el Señor es demasiado fácil. Y entonces empiezan a ponerte una mochila de piedra encima, que dicen que si tú no tienes que guardar tal día no te salva, que si tú no tienes que hacer tantos ayunos o tantas oraciones diarias tú te pierdes, que si tú no te metes en una cueva por 40 días tú no te consagras, y que si tú no haces esto o si tú no haces lo otro te puedes perder. Pero el Señor Jesús, el autor de la salvación, dice en su palabra que su yugo es fácil y que ligera es su carga. Alabado sea el Señor. No importa en qué grupo tú te encuentres en esta noche, no importa en cuál de los grupos tú te encuentres situado, del 1, 2, 3 y 4, si el Señor viene, se pierden. No sé cuánto alaban ahí. El grupo 1, los ateos, se pierden. El grupo 2, no te salva creer, saber que existe Dios simplemente. El grupo 3, creer que existe Dios y saber que te puede salvar, no te salva. El grupo 4, creer que existe Dios, arrepentirte, convertirte, bautizarte y vivir como si Dios no existiera, tampoco te salva. Solamente se salva lo del grupo 5. Alabado sea el Señor. Los que se han negado a sí mismos. Los que han dicho al Señor, como decía la ilustración: tomaré mi cruz cada día. ¡Aleluya! Y seguiré al Señor a donde Él vaya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Nicodemo le llegó el mensaje. Había visto tantas señales que había hecho Dios, Jesús, allá en Jerusalén. Nicodemo, cuyo nombre significa victorioso con el pueblo. Alabado sea el Señor. Lo define la Biblia como un hombre principal entre los de Israel. Lo define en la religión de los fariseos. Y dice de este hombre que era miembro de un Sanedrín. Para que se pueda entender mejor, habían 3 grupos: los saduceos, los fariseos y los armenios. No lo menciona directamente la Biblia, pero la historia de la iglesia sí. Dentro de esos habían quienes eran los escribas, doctores de la ley, que se encargaban de la conservación de las escrituras. Si se hablaba de las dos sectas, fariseos y saduceos, los principales que menciona la palabra de Dios, llamarse fariseo era una gran honra, porque era la religión que contenía prácticamente casi todos los preceptos de lo que enseñamos nosotros: que existe la salvación, que existe la inmortalidad, que existe el alma, que existe el espíritu, que existen los ángeles,
que existe el poder espiritual, que existe Dios, que existen todas las cosas que dice la Biblia, pero aparte de eso, que había que cumplir fielmente, punto por punto, todas las reglas de la ley. Esa era la línea de los fariseos. Y por eso es que Pablo, cuando habla de su religión, él lo dice a boca llena. Cuando dice: fui instruido a los pies de Gamaliel, un maestro fariseo. Y en cuanto a la ley, yo soy fariseo. O sea, que no está diciendo yo soy una persona de una religión desconocida, sino de la religión más dominante en Israel para ese tiempo y del mejor de los grupos religiosos. Porque si hablamos de los saduceos, estos eran unos incrédulos. Estos no creían en espíritu, estos no creían en el alma, estos no creían en nada sobrenatural ni ninguna cosa que tenga que ver con las cosas espirituales. Y entonces usted se pregunta: ¿y en qué creían? Eran unos religiosos por demás. Alabado sea el Señor. Y había un Sanedrín que no era simplemente un conjunto de 70 o tantas personas en Israel, sino que componían lo que le llaman como la sala legislativa o gubernamental. Porque como ustedes sabrán, para ese tiempo el pueblo de Israel estaba siendo gobernado por los romanos. El imperio romano gobernaba Israel, y sí le permitía el imperio a los gobiernos tener como si fuese una cámara de diputados que trabajaran en cuanto a las reglas internas dentro de lo que tiene que ver con el pueblo, pero su fidelidad tenían que debérsela al emperador y a un rey puesto por el emperador para gobernar a cada uno de ellos. En ese Sanedrín solamente cabía el sumo sacerdote. En ese Sanedrín solamente estaban los líderes jefes de cada tribu, y también estaban los dirigentes religiosos predominantes, no cualquier fariseo, sino los líderes de las religiones. Y dentro de ese grupo estaba Nicodemo. Alabado sea el Señor. Digo todo eso para que vean la importancia de este hombre. Este hombre era estudiado, este hombre estaba capacitado, no era una persona ignorante, era una persona de mucho conocimiento. Y después de ver todas las señales, todos los prodigios, todos los milagros, los que pudo ver y los que pudo escuchar acerca de Jesús, le llegó una duda. Alabado sea el Señor. Y esa duda es la que muchas veces yo le pregunto a las personas que se escudan detrás de una religión tradicional para decir: aquí yo nací, aquí yo me crié y aquí muero. Cuando le hago esta pregunta, me dicen todas las cosas que ellos quieran para defenderse en el momento, pero la pregunta se queda con ellos y la llevan hasta el momento en que tienen que decidirse por Cristo, o hasta que tienen que partir hacia la eternidad. La pregunta es: ¿usted siente la convicción real en su espíritu y en su alma que estando en esa religión, en el momento de usted morir, se va con el Señor? Alabado sea el Señor. Es fácil quedar bien conmigo, es fácil quedar bien con cualquiera que se les predica, pero esas palabras se quedan ahí. Y si hay algo que usted mismo no sabe hacer, es engañarse a usted mismo. Aunque usted trate de hacerlo para aparentar una cosa, óigame, usted no va a poder. Yo recuerdo que cuando la niña mía estaba bastante pequeña y le gustaba morder demasiado, yo le ponía un dedo de ella y el dedo mío juntos, paralelo así, para que me mordiera. Y cuando ella apretaba, que se sentía que estaba apretándose ella también, entonces soltaba y no me mordía. Pero si le ponía el mío solo, entonces sí me mordía. Óigame, no es fácil usted mismo morderse con esa pregunta, cuando usted sabe que en su vida, en su corazón, hay un vacío que ninguna religión hasta ahora la ha podido llenar. Ninguna creencia filosófica, ninguna creencia barata,
ni ningún pensamiento de razonamiento ha podido llenar ese vacío que hay en su corazón, que solamente Dios y su palabra y el Espíritu Santo lo puede llenar. Alabado sea el Señor. Y es ahí cuando Nicodemo, hombre sabio y entendido, dijo: yo tengo mucho tiempo, yo sé de este asunto más que cualquiera, pero a pesar de tener tantos años enseñando, predicando, instruyendo gente, yo siento en mi corazón que falta algo. Todavía no me siento completo. Y estoy viendo en este hombre Jesús que hace señales de una forma tal que ninguno de nosotros hasta ahora hemos podido hacer. Y nadie, porque yo tengo conocimiento de la Biblia, conozco a Elías, conozco a Eliseo, conozco a Juan el Bautista, conozco a mucha gente, y si Dios no estaba con ellos, ninguno podía hacer estas señales que hace Jesús. Y es que lo de Jesús no era que levantó un muerto, simplemente no era que sanó un enfermo. Oiga, me dice la Biblia que le llevaban cientos de enfermos y todos eran sanados. La Biblia hace énfasis en algunos de ellos, pero si contamos las personas que Jesús sanó en cada cruzada, en cada aldea, en cada sector, en cada pueblo, óigame, todos los que iban eran sanados en el nombre del Señor. Y dice Nicodemo: es que algo así nunca se había visto. Yo tengo que tomar una decisión. Yo voy a hacer algo. Yo sé que mis superiores me van a impedir. Mi esposo no me va a dejar ir a la iglesia, dice una señora. Mi padre no me va a dejar ir a la iglesia a investigar. Mis tíos no me van a dar el permiso. Y así cada uno de ustedes quizás tuvieron la dificultad para poder estar aquí en esta noche. Pero lo importante es que vinieron. Nicodemo venció todo eso. De día no se podía presentar, pero fueron. Y cuando estuvo ahí delante de Jesús, alabado sea el Señor. Ay, si Nicodemo hubiese ido en este tiempo en el que estamos viviendo, tocando la oficina de esos apóstoles, tocándole esa oficina a esos mega ministros, tocándole la oficina a esos mega predicadores, diciéndole: oye, ahí hay un hombre que te anda buscando. Ah, dígale que venga los jueves, que son los días de recibir visita. Jesús te anda buscando a alguien. ¿Quién? Uno por ahí llamado Nicodemo. Ah, que coja un turno y se siente. No, mis hermanos, el hacer la voluntad del que me envió es mi comida, mi pan y mi alimento, decía el Señor. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y no importa la hora que una persona vaya a buscar a Jesús, siempre lo va a encontrar. Alabado sea el Señor. No importa para qué usted lo busque. No importa si usted está enfermo, no importa si usted está endemoniado, no importa si usted está esclavizado, si anda buscando de todo corazón al Señor, lo va a encontrar. Porque la Biblia dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Alabado sea el Señor. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo corazón, dice la palabra de Dios. Y en ese momento está Nicodemo frente a frente a Jesús. Nicodemo cae en el grupo número 2. Él no sabe. Él sabe que existe Dios, pero no sabe que Él lo puede salvar. Y cuando le pregunta: maestro, sabemos que lo que tú haces viene de parte de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no viene de parte de Él. Tú eres un rabí, tú eres el maestro, alabado sea el Señor. Jesús no empezó a felicitarle, no empezó a decirle cositas bonitas, le entró inmediatamente con el mensaje: de cierto te digo, que si quieres ir al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Alabado sea el Señor.
Óigame, hermano, yo me imagino a ministros de hoy en día. Llegó un líder como Nicodemo, quizás el presidente de la Cámara de Diputados, y lo primero que empiezan a hacer es una lista de peticiones y de solicitud de empleo y de tantas y cuantas cosas. Un autobús para la iglesia, un solar, que lo incluyan en el presupuesto. Jesús no le dijo nada. Simplemente es necesario nacer de nuevo si quieres entrar en el reino de los cielos. Alabado sea el Señor. Ya la respuesta está dada ante cualquier pregunta que tú quieras hacer. Ahora pregúntame, ¿qué más tú quieres saber? Ah, maestro, ¿y acaso puede una persona entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Oh, pero a mí me sorprende eso. Y tú no eres un maestro de la ley. Tú no eres una persona capacitada. Tú no eres una persona que tiene mucho conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Y ahora te quedas sorprendido de que te digan que os es necesario nacer otra vez. Nicodemo no le lleva la contraria a Cristo. Porque hoy en día las personas que andan buscando a Dios en una evangelización no discuten con la persona que lo evangelizan para ponerlo en ridículo. Una persona que anda buscando a Dios de manera real, escucha a Dios con hambre, escucha el mensaje con atención y no está fabricándole respuesta en contra, no está tratando de buscar la quinta pata al gato, sino que lo que quieren es que le hablen más y más de Dios para poder aumentar su fe y para poder tener la fuerza para tomar su decisión por Cristo. Alabado sea el Señor. Y Nicodemo escucha atentamente y Jesús entonces le responde y le dice: fíjate, cuando una persona se entrega a Dios de todo corazón, nace de nuevo, es semejante al viento. ¿Cómo es el viento? El viento sopla de un lado que tú no te das cuenta, solamente cuando te da. Te puede dar por aquí, te puede dar por este lado, te puede dar por detrás, por delante, por todas partes puede aparecerte el viento. El viento sopla de una dirección, ni sabe de dónde viene, ni para dónde va. Alabado sea el Señor. En eso se conoce que una persona realmente ha entregado su vida y su corazón al Señor. En que cuando le entregan su vida a Dios, le han entregado todo lo que son. Le entregan el dominio a Dios de su timón, de su dirección, de su ruta, de todo su futuro, de todos sus bienes, de todo lo que tiene. Se lo entregan al Señor para que Él sea que lo dirija. A partir de ahora, ya ellos no van ni al norte, ni van al este, ni van al sur, ni van al oeste, ni van para ningún lado. Van para donde Dios le diga que tomen dirección. Alabado sea el Señor. Esas personas que se convierten y lo que quieren venir es a cambiar las normas y las reglas de la iglesia, a querer poner en cintura, a querer organizar y a poner cada cosa, no se han convertido. Usted viene y lo que tiene que hacer es negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguir al Señor. Eso fue lo que le dijo el Señor a Nicodemo. Dijo: si tú quieres salvarte, tiene que nacer de agua y de espíritu. Alabado sea el Señor. ¿Nacer de qué? De agua y de espíritu. Y muchos creen como que nacer de agua es que le rocen un poquito de agua cuando están pequeños. Y nacer de espíritu es que le vengan a probar un poco de vino de la Santa Cena. Y ya con eso inmediatamente ya nacieron de agua y de espíritu. La palabra de Dios dice: santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. El agua significa la palabra de Dios. Usted tiene que nacer de agua, tiene que nacer de un fundamento claro, directo, en lo que es la santa y divina palabra de Dios, no en las tradiciones, no en lo que le enseñaron, no en lo que le dijeron, sino en lo que dice la Biblia, porque la Biblia está en contra de las tradiciones. La Biblia no dice lo que la gente está acostumbrada a hacer. La Biblia habla en contra de todo eso.
Mientras que la Biblia dice, no te hagas imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclines a ella, ni las adores. Los de esta religión le dicen, no, eso es un cuadro que representa como un recuerdo, que no tiene la intención de que las personas lo adoren. Óigame, no sea tonto. La Biblia le está diciendo al Señor, no te hagas imagen. Cualquier persona que me escuche en este momento, que tenga una endiablada imagen, se va para el infierno. Nada más con tenerla. Porque la Biblia dice, no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ella para adorarla. Usted quiere seguir perdiendo su tiempo, anote la fecha, 26 de marzo. Si cae en el infierno, después no diga que no se lo dijeron. Lo dice lo evangélico. Busque su Biblia, no importa cuál sea, y búsquese a Hechos capítulo 20, 4 y 5. Y si no le dice eso, entonces apague el micrófono. No sé cómo es que la gente quiere perderse por su propia cuenta. Nicodemo no fue a discutir con Jesús, fue a escuchar la palabra de Dios. Lo que anda por el Espíritu no satisface los deseos de la carne. Lo que viene de la carne, carne es. Lo que viene del Espíritu es. Nicodemo, si tú quieres salvarte, deja a un lado todo lo que te enseñaron y permíteme decirte que la única manera de salvarte es naciendo de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Primero, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Luego de creer en el Señor, toma la decisión de arrepentirte de tus pecados. El segundo, después de arrepentirte de tus pecados, toma la decisión de aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador. No te podemos ofrecer a otro, porque la Biblia dice que en ningún otro hay salvación. Porque no hay. No sé cómo es que hay que decir esto para que lo entiendan. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Ni hay otro mediador, solamente Jesús, hombre, es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, no un camino, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie. Óigame, pero el que lee ese asunto ahí y sigue de terco es su problema. Y nadie viene al Padre sino por mí. Alabado sea el Señor. Yo no sé en quién usted está confiado para llegar al Padre. Yo no estoy confiado en mi pastor para llegar al Padre. No estoy confiado en mi propia fe para llegar al Padre. No estoy confiado en otra cosa que no sea Jesús para poder llegar al Padre. Alabado sea el Señor. Después de haber creído, arrepentido y convertido, me toca el bautismo, pero no un bautismo de tradición, sino un bautismo simbólico que representa el nuevo nacimiento público para que todo el mundo se entere que ha muerto el viejo hombre y que nace el nuevo. El bautismo que se hace zambullendo a una persona en el río, y después de zambullido entonces se levanta y nace una nueva persona, simbolizando que ya no vivimos conforme a la carne, sino que vivimos conforme al Espíritu. Y lo otro, último, que hace esa persona es perseverar en los caminos del Señor para poder tener la salvación. Amado amigo, no importa en cuál de los puntos tú te encuentres, ni tampoco a ti, amado hermano. En esta noche Dios te invita a que tú pases a ser del grupo número 5. Y solamente se hace tomando una decisión seria, valiente, como la que tomó Nicodemo.
Dios le bendiga a cada uno de ustedes. נדענו בתבל